Nuestro Padre y nuestro Rey, amado Señor, santo, santo, santo sea tu nombre por los siglos sin fin. Gracias, mi Rey, que tú nos has llamado, Señor, de estas tinieblas hacia la luz admirable, Señor. Gracias que nos has sacado con mano fuerte de Egipto hacia la Canaán celestial, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hallado gracia en nuestros ojos y has decidido, Señor, sacarnos victoriosos de este mundo oscurecido por el pecado. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, mi Rey. Yo te pido con todo mi corazón que no solo lo perdones, sino que lo borres. Borra nuestros pecados del libro de la vida, del libro de registro, y que solamente en el libro de la vida pueda estar nuestro nombre, Señor, para cuando tú hagas aquel llamado podamos estar aquí presentes y decirle: heme aquí, Señor, gracias. Gracias, Señor, que la sangre maravillosa de Jesús pueda borrar nuestros pecados y podamos ser en esta hora aceptos ante tu trono de gracia. Mi querido Rey y amado Salvador, yo te pido y te imploro que tú pongas tu dedo sobre nuestro corazón. Tu palabra dice que tu dedo es el Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda influir, pueda sancionarnos, Señor, pueda a la misma vez, Señor, hacer una transformación gloriosa por tu nombre poderoso, Señor, y que podamos en esta hora ser receptivos a tu voz y podamos, Señor, ser llenos de ti. Es mi deseo y oración, no porque tenga yo méritos ninguno, sino en los méritos y en la sangre maravillosa de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo con este estudio para la gloria de nuestro Señor Jesús. Yo quiero comenzar con un versículo, digamos un versículo inicial. Vamos a ponerlo como versículo inicial, Salmo 119. Vamos a buscar el versículo 165. Dice ahí: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tremendo. Quiero comenzar con algunas preguntas que he realizado en su día en una predicación que tuve hace mucho tiempo en la iglesia. Y las he cogido porque me parecen interesantes y para que cada uno de nosotros meditemos en ellas. Número 1. ¿Le gustaría vivir en un mundo donde todos adoren al mismo Dios? Pues sí, preguntas para que analicemos. Número 2. ¿Te gustaría vivir donde nadie practique la idolatría? Número 3. ¿Donde todos respeten el nombre de Dios? Número 4. ¿Te gustaría vivir donde todos, en un mundo donde todos, el séptimo día de la semana, descansen en el Señor del duro trabajo de la semana y adoren al que hizo los cielos y la tierra en conmemoración a su nombre? Número 5. ¿Le gustaría vivir en un mundo donde los hijos respeten a sus padres? Número 6. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde nadie mate a nadie? Qué paz, ¿no? Donde no haya asesinatos. Número 7. ¿Donde los esposos son fieles a sus votos matrimoniales? Número 8. ¿Donde pueden dejar las puertas de las casas abiertas sin temor a que les roben? ¿Te gustaría vivir en un mundo así? Número 9. En un mundo donde nadie hable más de nadie. Tremendo, qué lindo sería ese mundo. Número 10 y último. En un mundo donde no existe la codicia ni la envidia. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que sería un mundo donde reinaría la perfecta paz y la alegría sin fin. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios, de la santa ley de Jehová, que si todos lo obedecieran, el mundo estaría lleno de paz y sería un paraíso sin fin. La pregunta sería: ¿por qué Santiago le llama la ley de la libertad en el capítulo 10, el versículo 12, si mal no recuerdo? Ahí Santiago dice que es la ley de la libertad. La respuesta sería porque es bienestar para el ser humano. Incluso el Salmo 119, que te invito, mi amigo, a que lo leas y lo vuelvas a leer, es algo maravilloso. Yo sé que muchos están asustados porque es el salmo más largo. Y yo, la primera vez que estuve leyendo la Biblia, este salmo no quería que llegara porque dije: wow, cuando me toque el Salmo de 119, pero te voy a decir algo, es el salmo que más disfruté.
es dedicado totalmente a la ley de Dios. Y aquí dice en Salmo 119, el siervo de Jehová, el que era conforme a su corazón. En el versículo 45 dijo, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, Dios no nos dio la ley para esclavizarnos, sino para liberarnos. Tenemos que primeramente entender esto. Incluso el versículo 18 del mismo Salmo 119 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. O sea, la ley de Dios es santa, justa y buena, como el mismo David lo ha dicho en otro lugar. La primera pregunta sería, ¿qué es el pecado y cuál es su definición bíblica? Antes de entrar en esta pregunta, para que podamos entender bien, vamos a ver cómo se originó el pecado. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable encima. O sea, excusarlos equivaldría pues a defenderlo. Es algo que es un misterio terrible. Esto se originó en el corazón de Lucifer. El pecado tuvo origen en el orgullo y el egoísmo. O sea, y tenemos que entender que esta es la raíz del pecado. El orgullo es la raíz de todo pecado y el egoísmo también. Ahora, Lucifer, bien sabemos, querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Él quería reinar por encima del trono de Dios. Lucifer, al ser creado como un querubín protector, un ángel que Dios lo creó y se esmeró en hacer un ser poderoso que estuviera cercando el trono de Dios, protegiendo como una guarda, ¿no? Es algo tremendo, un ángel que le dotó unas capacidades y una sabiduría y un poder que todos los ángeles tenían que rendirle adoración también a Lucifer, pero el que era digno de la adoración eterna por encima de todo ser, evidentemente era el creador, era Dios. Ahora, es interesante porque misteriosamente ocurrió un deseo en el corazón de Lucifer y trató de dominar a los seres celestiales, incluso apartándolos de su creador para ganarse su homenaje. Así los engañó a los ángeles. Él engañó, dice que a la tercera parte de los ángeles, y consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Y así esa, ¿cómo se llama? Esa desgracia, por decirlo de alguna manera, cayó sobre el mundo. Este personaje comenzó a experimentar en su corazón una oscuridad y unas tinieblas que nunca antes se habían visto en el universo, en el cielo, en este mundo creado por Dios, ¿no? Esa era algo, un sentimiento que era nuevo en el cielo y claro, eso es lo que conocemos como pecado porque empezó a generarse en él el sentimiento de orgullo, de enaltecerse, el sentimiento de envidia, porque él comenzó a envidiar a la persona del arcángel Miguel, Cristo Jesús como le conocemos. Él no podía acceder a las reuniones más altas y íntimas de la deidad, donde solo podía estar Dios en sus tres dimensiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, él al verse un ángel tan poderoso, ¿eh? Después de Cristo venía él. De hecho, él no podía entender cómo es que él no podía, ¿sabes?, pertenecer a esta reunión. Y misteriosamente se fue generando esta oscuridad en su corazón. Y surgió este sentimiento que le llamamos pecado. ¿Por qué? Porque es como un virus maligno. El orgullo dio raíz a la envidia dio raíz al egoísmo, el egoísmo y así por ahí para allá empezó el chisme, empezó a inventarse un- una estrategia. Y como los ángeles le adoraban a él también, porque era un ángel poderoso, que todos le tenían sumisión y respeto, evidentemente
inferior a Dios, pero él, al ser diseñado con una sabiduría y una inteligencia, él superior a los ángeles, él, ¿qué hizo? Empezó a generarse un plan estratégico. ¿Y cuál era su plan? Empezó a chismear por el universo y a todos los seres celestiales, a decirles, a inducirles de que la ley de Dios era, digamos que arbitraria, era una ley que no era una ley de libertad, era una ley de esclavitud, que era una ley que no era necesario que ellos obedecieran porque ellos sabían cómo hacerlo, las cosas y cómo hacer las cosas mejor, y que de hecho, si él habitaba en el trono como Dios, su gobierno iba a ser mucho mejor y iba a ser supuestamente un gobierno de libertad total. Tanto así fue que engañó a la tercera parte de los ángeles. Y a veces yo me genero esta pregunta: si nosotros fuimos creados inferior, un poco inferior a los ángeles, dice Salmo capítulo 8, y Lucifer engañó a la tercera parte de los ángeles en un cielo perfecto, encima engañó a Adán y Eva en un huerto perfecto, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros ahora en un mundo imperfecto? Por eso es que tenemos que estar aferrados al brazo poderoso de Jesús, para que Él no se salga con la suya, para que Él no pueda hacer nada con nosotros, que nosotros podamos estar en el Espíritu Santo. Ahora escucha para acá. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, a partir del versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí estamos viendo cómo es que el Señor describe cómo había diseñado y creado a Lucifer. Dice, de cornerina, topacio, todo está nombrando las piedras preciosas que había sido diseñado su ropaje o su piel, yo qué sé. Dice topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tremendo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tremendo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Tremendo. Y ahora yo quiero hacerte la pregunta siguiente. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que a Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy en día hay muchos maestros, pastores, ancianos, muchas personas que dicen que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces pues los hombres se ven libres de sus exigencias. Esto lo sacan fuera de contexto de los escritos de Pablo. Ya más adelante entraremos en detalle. Algunos encima la representan como una esclavitud, la ley. Ellos presentan la libertad que hay que gozar bajo el Evangelio. Esto es una excusa. Ellos presentan eso, que libérate, hermano. Yo he escuchado, libérate en Cristo. Tienes que gozar bajo la libertad del Evangelio. Estas cosas fueron abolidas y hemos ya leído anteriormente de que esta es la ley de la libertad. La verdadera libertad es cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal
y naturalmente obedece los mandamientos de Dios en el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que entender de que estos que dicen que Cristo abolió la ley, tenemos que entender de que esto es una insinuación, mis amigos, diabólica. El diablo confunde porque quiere que todos sean arrojados al fuego junto con él y quiere que todos sean transgresores de la ley junto a él. Entonces, cuando los pastores o maestros de diferentes religiones o denominaciones de iglesia dicen que Cristo abolió la ley, el mismo Cristo les responde de esta manera. Abre la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que no perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá, de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringe la ley en uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y es impresionante cómo Cristo comienza diciendo, no penséis. Y yo, mis hermanos, yo me pregunto, ¿por qué comienza así? Porque tenemos que hacerle preguntas a los versículos. ¿Por qué comienza diciendo no penséis? Evidentemente porque él sabía que que se levantarían personas inducidos por Satanás en contra de su ley. Por eso él dice, no penséis, no se les pase por la cabeza que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Bien, pues acabamos de ver a la luz de la palabra de Dios que toda persona que dice que Cristo clavó la ley en la cruz o que Cristo abolió la ley o que ya la ley no es necesaria, todas estas personas, por más sabias que pensemos que son o que se crean que son personas que están inducidas evidentemente por la estrategia de Satanás, como mismo indució a los ángeles en el cielo, es la misma estrategia. Y a estos ya sabemos que acabamos de ver en Mateo capítulo 5 cómo es que el Señor le dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para cumplir. Tremendo. Es la misma estrategia que Satanás hizo en el cielo. La continúa aplicando aquí en la tierra, la misma estrategia. Tanto así que encima logró, y era profético, que el Papa cambiara dos mandamientos de la ley de Dios, aquí en la tierra, evidentemente. Y encima, los dos que cambia son los de la adoración directa a Dios. Esto lo vamos a tocar más adelante. Pero no solo Cristo defiende hasta la muerte la ley de su Padre. ¿Sabes cómo los grandes hombres de Dios, los profetas y los apóstoles, consideraban la ley santa de Dios? Por ejemplo, David dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esto lo vemos ahí en el Salmo 119, versículo 45. El apóstol Santiago, como ya he compartido con ustedes, él escribió después de la muerte de Cristo. Él habla del decálogo como la ley real y la perfecta ley de la libertad. Habla como, se refiere como que es un espejo. Y claro, cuando tú te miras en un espejo, ¿qué tú ves? Tú ves tu rostro como tú eres, pero nosotros nos teníamos que ver en un espejo de la perfección de Cristo, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y cuando nos vemos en ese espejo, que es su ley, vemos nuestros defectos sobresalen por encima de todo. Y eso es lo que hace la ley, tiene su objetivo. La ley no nos salva, pero la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. La ley nos muestra el pecado y nos manda a Cristo Jesús. Esto es hermoso. Juan, por ejemplo, el apóstol, el discípulo amado, en Patmos, en la isla de Patmos, en medio del siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas
o guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 22, el versículo 14 creo que es. Los que afirman que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre, esto no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido que morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. ¿Para qué? La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. Hablando de los profetas que también ellos magnificaron la ley, y hablando de magnificencia, yo quiero que tú te deleites en esta palabra ahora, porque por ejemplo el profeta Isaías dijo que el Hijo de Dios, él había profetizado que el Hijo de Dios venía para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42, yo quiero que tú abras la palabra de Dios y lo compruebes con tus ojos. Isaías capítulo 42, versículo 21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Esto es hermoso. ¿Y sabes qué dijo David en el versículo 6 al 8, el capítulo 40? Salmos capítulo 40, escucha esto, qué cosa más hermosa. Lo que declara Cristo respecto a sí mismo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, Cristo dijo, en su santo trono dijo: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué cosa más poderosa. Gálatas, por ejemplo, capítulo 4, aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, los versículos del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tremendo. Voy a leerlo de nuevo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A quién iba a redimir? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Más claro ni el agua. Tremendo. Y volvemos un momento al Salmo 119, versículo 45, que ya lo hemos leído, pero lo voy a leer de nuevo. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Ahora bien, Cristo es esa escalera que Jacob vio en sueño, en la cual dice la Escritura que los ángeles subían y bajaban. Cristo es el puente perfecto que Dios trazó para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Eso es hermoso lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Así que los argumentos que se traza hoy en día y siempre a través de todos los tiempos Satanás, que dicen que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley, esto es diabólico. La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia de Cristo ofrecida al hombre mediante la sangre de Jesús establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Esto tenemos que comprender esto. Van de la mano a través de todas las dispensaciones. Ahora, Jesús fue tentado en todo como nosotros, según Hebreos, para que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Qué cosa más linda. Su vida es nuestro ejemplo. Muestra por su obediencia voluntaria que el hombre puede guardar la ley de Dios y que tal transgresión de la ley, el no obedecerla, lo somete a esclavitud y a servidumbre. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de qué es el pecado y cuál es su definición bíblica, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley o la transgresión de la ley. Por eso es que Satanás está
tan interesado en que el mundo entero transgreda la ley de Dios, para que todos sean acarreados por la muerte, porque la ley es vida para el ser humano, y Él lo sabe. Vida para los seres celestiales creados por Dios, porque es una ley de la libertad, es una ley de amor. Y encima la ley es el carácter de amor del Padre, es el carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo tú crees que Dios va a cambiar su carácter? Es imposible. Todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha escrito con su dedo encima, permanece para siempre, porque el universo entero es regido por su santa y divina ley. Ahora bien, imagínate un mundo sin ley. Imagínate tú que ahora no exista la ley del semáforo. Pues tú cojas y vengas en tu coche y te lleves la roja y ya está. ¿Qué pasaría? No hay ley, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Vale, pues la gente se lleva la roja. ¿Qué pasa? ¿Qué causa esto? Causa muerte, causa desgracia porque no hay un control, porque no hay una ley que controle la sociedad y hay accidentes por un tubo y hay muerte. Hay muerte. Ahora bien, lo interesante es que esa infracción que tú pagaste, esa infracción que tú pagaste, no esa infracción que tú cometiste, no tienes dinero suficiente para pagarla, porque te causa la muerte. Entonces viene una persona maravillosa y va a pagar por ti, porque simplemente Él es la resurrección y la vida. Para que más o menos vayamos enfocando un mundo, la importancia que es la ley en todos los sitios. En un juicio hay ley. En el juicio celestial que se va a hacer cuando se ya acabe todo esto, va a haber un gran juicio, ¿vale? En el cual todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios, dice la Biblia. Y ahí está escrito en los libros de registro todos los actos que tuvimos en esta tierra. Y ahí vamos a ser expuestos ante el tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la ley? No, que la ley ya está abolida por la gracia de Cristo. Eso es una gracia barata que se han inventado la gente. La gracia de Cristo ha sido costeada y pagada con un precio muy caro, con su sangre maravillosa. Y ha sido saciada la ley, porque los sacrificios de animales no podían hacerlo. Entonces, yo quiero que tú entiendas una cosa. eh, lo que dice que se abolió la ley, no, lo único que se iba a abolir era todo lo que apuntaba al sacrificio de Cristo, todas las leyes y rituales que apuntaban al sacrificio de Cristo, no la ley moral de Dios. La ley moral de Dios vive y permanece para siempre porque es el carácter del Creador. Ahora, quiero que se comprenda una cosa. La ley no salva a nadie. La ley no salva. La ley tiene su función. Lo que nos salva es la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por fe mediante la gracia de Cristo. Pero la ley tiene su función. ¿Y cuál es la función de la ley? Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 7. Yo no conocería el homicidio si no fuera por la ley. Yo no conocería qué cosa es robar o qué cosa es adulterar si no fuera por la ley. La función de la ley es que nos muestra el pecado. Por eso es que Santiago dice que es como un espejo. Nosotros nos paramos frente a ese espejo y Él nos dice en qué condición estamos. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. Vamos a suponer que tú vas al médico y tú vayas a hacerte un chequeo y el médico te diga, tienes un cáncer de hígado tremendo. Y tú cojas y digas, vale, gracias. Y te vas con tu cáncer de hígado a morirte tranquilamente. ¿Tú crees que es eso lo que, o sea, así es como se pinta la gracia barata de Cristo?
según los que dicen que Cristo abolió la ley. Pero si tú vas al médico, el médico te va a decir, tienes un cáncer de hígado tremendo. Cuando tú te paras al frente de esa ley, ese espejo te va a decir, usted está podrido en pecado, eres un ladrón, eres un mentiroso, eres un esto. Cuando tú te paras frente al médico, el médico te va a decir, usted necesita ir urgentemente al especialista, vete ahí al cirujano experto en este asunto. Yo soy un médico simplemente de cabecera que te voy a decir lo que tú tienes. ¿Vale? A ver si me voy a entender. Exactamente pasa lo mismo con Jesús. Tú vas de donde está el monte Sinaí, donde subió Moisés y se le dio la ley. Tú te paras en ese monte y la ley te dice, usted está podrido en pecado, y te manda al monte de Calvario, donde está Cristo Jesús, el especialista. ¿Se entiende esto? La ley te dice en la condición en que tú estás y te manda automáticamente a ver a tu Salvador, Cristo Jesús, que es el único que te puede sanar y liberar. Espero que sea de gran bendición, que Dios te bendiga. Estaré orando para que el Espíritu trabaje en tu corazón, para que también trabaje en el mío y para que juntos estemos en la patria celestial. Bendiciones.